y es un gusto para mí compartir estos días, este tiempo con ustedes y con la familia del pastor. Y en esta mañana, quería compartir la palabra, a eso vine, y quería leer un texto que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, un pasaje a partir del versículo 1, Hechos 3:1, dice la Biblia: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Vamos a leer hasta acá y les invito a hacer una oración, y quería compartir esta palabra. Vamos a orar. Amén. Padre, queremos en esta mañana una vez más darte las gracias. Gracias por estar en tu casa, gracias por tenerte en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por poder venir a alabarte, a bendecirte y también a escuchar tu palabra. Oramos ahora para que por medio de ella bendigas nuestras vidas, hables a nuestros corazones, Señor, y nos bendigas en todo lo que preparaste para nosotros, Señor. Te alabamos, te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una de las tantas historias, particulares, parecidas a las que veíamos cuando Jesús caminaba, también en Jerusalén, en la tierra de Israel, y ahora los apóstoles haciendo algo parecido, algo similar. ¿Se acuerdan que él dijo que cosas iguales o mayores que los que él había hecho iba a hacer por medio de ellos, de sus discípulos? Y también esta promesa es para nosotros, para aquellos que, oramos, confiamos y descansamos cada día en Dios. Una historia particular, una historia aparentemente no pasaba a mayores la situación. Un hombre allí tirado a la puerta, sentado en la puerta del templo y en una condición lamentable, diría hoy. Pero la historia de este hombre nos recuerda de alguna manera la historia de muchos de nosotros que a veces estamos pidiendo sin saber verdaderamente cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestro verdadero desafío, nuestra verdadera necesidad. Sí, como este hombre estaba viviendo y le estaba pasando. Hasta aquel momento vemos que él estaba allí creyendo que todo lo que necesitaba era unas monedas que las personas que pasaban podían entregarle. Pero algo cambió su vida y hubo un momento, creo, importantísimo, trascendental. Creo que cuando dice la palabra que Pedro y Juan fijaron los ojos en él, algo vieron en la mirada de este hombre, algo vieron en los ojos de este hombre que lo conmovió, que lo sacudió y que por otro lado reveló lo que el Espíritu quería hacer en la vida de él, cambiando su vida, su futuro, transformándolo total y plenamente. Y creo que esas palabras que Pedro y Juan dijeron están llenas de significado. Cuando él dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, algo tengo, Lo que tengo te doy. Lo que Dios me dio para darte, lo que Dios me dio para compartirte, lo que de alguna manera Dios me ha entregado a mí para que te lo regale a vos, por su gracia. Ellos actuaron no con conocimiento ni con palabras, no actuaron
intelectualmente razonando la situación, sino que transmitiendo el poder de la resurrección de Cristo, transmitiendo el poder que Dios había puesto, como decía, en sus corazones para que lo compartieran con otros. Y fue el poder de la resurrección de Jesús, el mismo que levantó a Cristo de los muertos, el que actuó en aquel momento, ¿no? Levantando y permitiendo, que este hombre recobrara su condición, su salud, y de ahí en más fuera totalmente restaurado. No solo lo levantó de su problema físico, no solamente lo levantó en el sentido de que lo sanó físicamente, sino que lo levantó aún emocionalmente. Su estima cambió, su valor como persona cambió totalmente. Lo levantó espiritualmente, porque luego cantaba, saltaba y estaba dentro del templo, dice la historia. Hasta ese momento él estaba enfrentando y estaba atravesando diferentes problemas. Creo que había varios obstáculos que le impedían recibir lo que Dios tenía para él. Y de alguna manera esto es de lo que, quería compartir brevemente. Les decía, él tenía diferentes obstáculos, tenía diferentes problemas, situaciones que todavía no captaba, no comprendía. Y en primer lugar, uno de los problemas que este hombre tenía y vivía y experimentaba cada día es que hasta ese momento él creía y estaba convencido de que era un mendigo. Los demás lo habían puesto en ese lugar, había realmente una imposibilidad física, pero él no solo era mendigo porque tenía problemas en los pies y no podía caminar, sino era un mendigo mentalmente. Era mendigo mentalmente porque él creía que esa era su condición. Y saben que cuando uno asume un lugar y un rol, ¿no? Cuando alguien cree una cosa, es muy difícil a veces modificarlo. Las personas lo trataban como mendigo y él actuaba como mendigo. La palabra cuenta que todos los días lo llevaban y lo ponían y lo dejaban ahí en la puerta para que él pidiera. Creía que en la vida estaba para pedir, pedir limosnas. Esa era su labor, esa era su tarea, esa era lo único que él pensaba que podía hacer en la vida. Y por eso decía que no solo era un mendigo por lo que él hacía, sino por lo que él pensaba. Actuaba todo el tiempo como eso y se mostraba de esa manera. La Biblia dice en Jeremías, el profeta Jeremías dice en el capítulo 17, dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo puede entender? No puedo entender a veces lo que pasa en mi vida, en mi corazón. Necesito que Dios me ayude a ver y a comprender, porque hay cosas que no entiendo. Porque a veces actuamos de maneras que no nos sirven y no entendemos por qué hacemos lo que hacemos, y eso puede traer problemas y dificultades a nuestra vida. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación de Dios a nuestro corazón, para que hable a nuestra vida, para que marque un rumbo, para que nos muestre la verdad, para que de alguna manera, nos ayude a entender lo que a veces no vemos o comprendemos, para que se revele el plan de Dios en nuestra vida. En este hombre se reveló el plan de Dios a través de la intervención de Pedro y Juan, pero él descubrió la voluntad de Dios para su vida, que no era lo que él venía haciendo, no era lo que él, de la manera en que él procedía y actuaba todo el tiempo y cada día. Por eso les decía que el corazón humano es engañoso. Podemos estar muy convencidos de muchas cosas, pero pueden ser mentiras, pueden ser cosas que no son reales. Habitualmente estoy acostumbrado a tratar con personas que creen que no valen, que no tienen valor. Personas que creen que su vida ha fracasado, aunque son jóvenes. Personas que creen que ya para ellos no hay futuro, aunque lo hay. Porque el corazón está perturbado, está engañado. Y necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder captar y entender lo que Dios quiere mostrarnos, lo que Dios quiere revelarnos, lo que verdaderamente Dios quiere hacer en nosotros por medio de su gracia, de su palabra,
de su poder, de su Espíritu Santo, como decía hoy. Fíjense que Dios no le dio a Pedro y a Juan plata para que le den a esta persona. Él podría haber creído que, bueno, me va a dar una buena limosna, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Pero Dios tenía mucho más que una limosna. Dios tenía algo mucho más poderoso que una cantidad determinada de dinero que Pedro y Juan podrían haberle dado, pero que no le entregaron. Por eso dijo, no tengo plata ni oro, plata no tengo para entregarte, pero tengo algo diferente, mucho mejor, que es la sanidad que te permitirá recibir por vos mismo y por tu propio esfuerzo los recursos que estás necesitando. Necesitaba, como decía, algo diferente. Y por eso, qué importante a veces preguntarnos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Como recién compartía, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Y también dice la palabra en el libro de Santiago que a veces pedimos mal. Y dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar, dicen, vuestros deleites. A veces pedimos o creemos que tenemos necesidades que no son. A veces generamos falsas necesidades. A veces creemos que, bueno, si se me resuelve esto o aquello, voy a estar mejor. Pero así vamos por la vida, todo el tiempo esperando algo más, y nunca hay paz o nunca hay verdadera confianza en Dios y poder descansar totalmente en lo que Él tiene para nuestra vida. A veces esperamos lo que nunca recibiremos. Por eso le dijo Pedro y Juan, si esperás de mi plata y oro, no tengo. Si esperás de mi plata, no la tengo, no la traje, no te la puedo dar. Evidentemente eran siervos de Dios, no sé, seguramente quizá no tenían encima, o Dios le habló de que no le entreguen plata, no sé. Pero Él le dijo de esa manera, y por eso les decía que no siempre nuestra necesidad pasa por lo que yo creo que es importante para mí. Porque este hombre no sabía hasta ese momento que había algo mucho más importante para él, aún mucho más superador, aún una bendición mucho más grande, mucho más amplia que la que él imaginaba en aquel momento, que era que bueno, si estos me dan una buena limosna. El cojo pensaría que una buena limosna sería una gran bendición, pero como hoy hablaba y decía, Dios tenía algo mucho mejor, mucho más superador, mucho más trascendental, algo que lo transformaría completamente, algo que marcaría un antes y un después en su vida, algo que revolucionaría su vida y que era el toque de Dios en su corazón. Fíjense que la historia cuenta en segunda instancia que este hombre, dependía de otros. La palabra cuenta que lo llevaban todos los días o cada día y pasaba ahí el tiempo tirado, sentado en el templo, en la puerta del templo llamado La Hermosa. Y qué curioso que él no estaba nunca dentro de la iglesia, siempre estaba afuera, siempre allá, sentado afuera, en la puerta o más allá de la puerta, ¿no? Ahí era donde él se quedaba, nunca entraba. Habrá creído quizá que la presencia de Dios no era para él. Quizá habrá creído que no era digno de estar adentro. O quizá nadie lo invitó a entrar. Pero ahí vivía afuera. Fuera de la presencia de Dios, fuera de la comunión con Dios, fuera de la revelación que Dios tenía para darle y para mostrarle. Pero cuando la revelación del poder de Jesucristo llegó a la vida de este hombre, cuando finalmente experimentó el toque transformador de Dios en su vida y en su corazón, él, dice la historia, o muestra la palabra, que ya no tuvo más que estar allá afuera tirado, sino que lo vemos dentro de la iglesia, saltando y alabando y dando gloria a Dios por lo que él había hecho y por todo lo que había pasado, como decía, en su vida. Dice que tomándole por la mano derecha lo levantaron, o lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo,
y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué cambio transformador! ¡Qué experiencia nueva, diferente! Y qué importante poder darnos cuenta que hay un lugar a donde Dios nos convoca para que siempre estemos, que es el lugar donde nunca debemos dejar de estar, y es el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde Dios habla a mi vida, el lugar donde Dios toca mi corazón, el lugar donde Dios me renueva, me transforma, el lugar donde me da la oportunidad de alabarlo, de darle gracias, de bendecirlo, de ser libre de todas las cuestiones del pecado y de la maldad y de lo que me oprime y me perturba, como a este hombre lo afectaba y como a este hombre seguramente lo tenía a maltraer durante tantos años. Habiendo, por lo tanto, recibido lo que recibió, entendió rápidamente que su lugar era dentro y no afuera. Y de alguna forma, ¿cuántas personas han experimentado cosas grandes de Dios o han recibido a Dios? ¿O cuántas veces tenemos, o Dios nos habló, nos mostró, nos reveló algo, o cambió nuestras vidas? Pero luego, ¿cuánto cuidado tenemos que tener? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? No sea de que habiendo recibido bendiciones, habiendo recibido milagros, nos podemos volver poco a poco al lugar original y volvernos a sentar allá afuera, volviendo a creer que está todo mal, volviendo a creer, bueno, otra vez tengo problemas, otra vez pasa esto o aquello, parece que Dios no está. Y de alguna forma esto habla de una condición espiritual y no de una situación. Estar bien espiritualmente es estar en el templo. Estar bien espiritualmente es estar en la presencia de Dios. Es darme cuenta que cuando Él no está conmigo algo me falta. Que lo extrañe, que quiera estar, que pueda querer compartir, obviamente, con Él y con todo lo que Él quiere entregarme. Automáticamente este hombre, les decía, captó cuál era el lugar correcto donde debería estar y permanecer. Habrá dicho nunca más en la puerta, nunca más sentado afuera, nunca más dando lástima ahí afuera, nunca más tomando el aspecto de mendigo, de pobrecito, de que yo no puedo, de que esto, de que lo otro, nunca más dando la imagen de incapacidad, porque en Cristo somos, dice la palabra, más que vencedores. Y aún Pablo lo decía cuando él hablaba de que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Podía estar fuerte en el problema y en la adversidad y podía sostenerse cuando había abundancia para no marearse. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo, refiriéndose a esas condiciones tan variables que puede atravesar nuestras vidas. El hombre entendió que ya no más tenía por qué vivir en la condición en la que vivía y dar, como decía hoy, lástima, como hasta ese momento había estado dando. Dios cambió su naturaleza no tanto al sanarlo solamente, sino al cambiar su mentalidad, al transformar su corazón, al poder darse cuenta que él era un hijo de Dios y no era cualquier cosa, a entender que él estaba a la par de los demás, que no estaba ni por arriba ni por abajo de nadie, que él era igual, como Dios nos habla en la palabra, que todos somos iguales delante de Él. Todos fuimos cubiertos por una misma sangre. Todos fuimos liberados por el mismo Dios. Y por lo tanto somos hermanos en la fe, porque hemos recibido lo mismo. Y Dios nos ha dado a todos y nos ha compartido a todos la misma gracia, el mismo poder, ¿no?, de su Espíritu Santo. Por eso, este hombre dejó de estar allí en el lugar donde estaba para dejar la naturaleza de mendigo, para dejar de alguna manera las actitudes del mendigo. Quizá era manipulador, quizá era de estos que buscaba de qué manera sacar ventaja o provecho de los demás. Y poco a poco, se liberó de esto, porque ya no lo necesitaba, porque se dio cuenta que ya no lo era más. Por eso no debemos esperar limosnas espirituales.
No debemos esperar limosnas en nuestra vida cuando lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo que hace en nosotros es cambiar totalmente nuestra mentalidad, nuestro estilo de vida, nuestra manera de actuar y de comportarnos, nuestra manera de conducirnos a lo largo de la vida, ¿no? Y de lo que hacemos. A veces podemos vivir atados a esta condición, que como decía es una condición espiritual. Y pecamos, a veces cayendo en la autocompasión, lamentándonos, quejándonos. Y no digo que obviamente tenemos que aprender a compartir nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestros conflictos, nuestros problemas, porque para eso somos una familia espiritual. Pero siempre confiando que hay un Padre que ama nuestra vida, que guarda nuestro corazón y que nos guía por la verdad. No sabemos qué sucedió luego con este hombre. No sabemos realmente cómo siguió la historia de este cojo que fue liberado de su problema físico. Pero me imagino que habrá terminado siendo un evangelista. Habrá terminado siendo, no sé, alguien que iba por todos lados hablando del Señor y de lo que Dios había hecho en la vida y en el corazón de él. Tal vez llegó a ser un maestro, un pastor, no sé. Pero su naturaleza ya nada tenía que ver con la naturaleza del mendigo. Su naturaleza interior ya nada tenía que ver y entendió que no necesitaba ningún tipo de limosna. Entendió que era libre, que él podía crecer, que él podía desarrollarse, que él no tenía que depender de que los demás le tengan lástima y lo estén todo el día guiándolo o diciéndole las cosas, porque él podía tener una relación personal con Dios y Dios lo había liberado para que crezca y para que se desarrolle. Por eso creo que esta situación es tan importante para nuestra vida. Aprender a confiar plenamente en nuestro Dios. No para tener un espíritu independiente donde hago lo que se me antoja. Porque como recién decía, somos parte de un cuerpo. Y al mendigo lo vemos luego dentro de la iglesia, integrándose dentro del cuerpo de Cristo. Y esto nunca tenemos que perderlo de vista. Pero por otro lado, reconocer que no podemos vivir en una condición de mendicidad espiritualmente hablando. De este tipo de actitudes de donde parece que siempre me falta algo para poder estar contento o estar bien con Dios. Siempre parece que algo falta, por lo cual no puedo disfrutar de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la compañía de Dios. Y creo que este es un mensaje muy claramente que Dios nos quiere dar a nuestra vida para que podamos vivir en paz, para que podamos disfrutar y para que sobre todo podamos darle a Él las gracias por todo lo que ya nos dio, por todo lo que ya recibimos, por todo lo que Él ya hizo en nuestra vida, por todo lo que ya nos habló, por todos los milagros que ya realizó, por las tantas veces que nos probó que Él era Dios y Señor. El otro día me quebré cuando hablé con la pastora, estaba en el campo. Bueno, no quiero hablar mucho de este tema, pero me quebré porque realmente hay que ser muy fuerte para estar en una situación tan difícil y por otro lado no perder nunca de vista el objetivo. Nunca escuché palabras de queja, nunca escuché palabras de culpar a Dios o a nadie por situaciones determinadas como esta. Realmente fue para mí algo que lo registré muy fuerte en mi propia vida, para mí mismo. Y creo que a veces vemos solo y no vemos el resto del bosque, ¿no? Como dicen, o a veces vemos un árbol que está seco, pero no vemos todo lo demás. Hay personas que tienen una perspectiva mucho más amplia de Dios y de la obra de Dios. Y no ven solo los problemas, ven todo. Ven el panorama completo, el cuadro completo. Y creo que salir de esa condición como la de este hombre, donde tenía una mirada tan sesgada, tan limitada, tan restringida, le permitió ver mucho más
Le permitió sacar el velo que había en sus ojos y le permitió entender que había un Dios que lo amaba y que lo liberaba para que ahora se juegue por él y de alguna forma haga todo lo que Dios había determinado para su vida, como seguramente luego él lo hizo. Seguramente que el enemigo no va a dejar nunca, nunca te va a dejar, y si lo dejas al enemigo, te va a hacer creer siempre que lo que realmente necesitas no es realmente lo que necesitas. Él siempre va a crear expectativas falsas, va a crear necesidades falsas. Él siempre va a querer mostrar cosas o hacerte creer que necesitas cosas que quizás no necesitas. Va a creer que hay algo que es fundamental, pero no es tan fundamental, porque quizás lo más importante son otras cosas. Jesús lo dijo, ¿no? Cuando habló de que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás vendría agregado. Disfrutar a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, aprender a estar contentos porque somos hijos, nos liberta y nos ayuda a disfrutar mucho más el presente para no estar tan pendientes de lo que no tengo, de lo que me falta, de que esto, de que aquello, del otro, de lo cual todos sabemos y conocemos. Y necesidades todos tenemos de distinto tipo. Pero lo importante es, a pesar de todo, aprender a darle gracias a Dios y aprender a disfrutar de lo que somos y lo que tenemos, como hizo este mendigo, que falsamente creyó que necesitaba una limosna para estar contento. Uy, si me dieran un poco más de plata estos dos que vienen acá, me harían tan feliz. Pero realmente la felicidad estaba mucho más allá de lo que él creía o imaginaba. Dios lo metió en lugares que él no conocía, descubrió aspectos de la vida que él jamás había imaginado. Cristo revelado en su corazón, Dios viviendo en su vida, en su ser, para poder disfrutar la verdadera libertad y para poder disfrutar la verdadera espiritualidad. Por eso la felicidad no consiste en el tener una sumatoria de limosnas en nuestra vida. La felicidad no pasa porque Dios me responda esto, esto y esto, y está bueno que Dios responda oraciones, pero la vida no es una sumatoria de limosnas, no es una sumatoria de pequeñas cosas que yo pido que Dios haga todo el tiempo, que Dios puede hacer perfectamente. Pero Él quiere que aprendamos por sobre todo a disfrutar de Él, disfrutar de su amor incondicional, disfrutar el hecho de saber que soy un hijo de Dios, que tengo una identidad como tal, que si tengo a mi papá conmigo, tengo todo lo que necesito realmente, porque sabemos cómo actúa un padre y lo generoso y bondadoso que Él es. Darle prioridad a Dios en nuestra vida nos levanta, nos cambia, nos transforma. Algo que aprendió este hombre, que como hoy decía estaba cegado y hasta ese momento no había podido comprender. Porque por último yo creo en definitiva que el otro gran impedimento del que él fue libre, el otro gran impedimento en el que Dios obró, y quizá fue el mayor milagro, no fue tanto un milagro físico que sucedió, sino liberarlo de este cansancio, de este agotamiento, de esta opresión que había todo el tiempo sobre él, que lo llevaba a estar tirado, sucio, abandonado, pensando que no valía para nada, derrotado en diferentes maneras. Y para que Dios nos saque de esta condición, necesitamos que obre el poder de Dios en nuestros corazones, que obre el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Me encanta ese pasaje que leíamos, donde dice que Pedro y Juan fijaron los ojos en Él. La Biblia dice que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Reflejan de alguna manera nuestra condición. Hay ojos que iluminan porque están llenos de la presencia de Dios, como también puede haber ojos que están llenos de opresión y de pecado.
A donde apunte tu mirada, dice la palabra, allí estará tu corazón. A donde tú mires y te concentres, ahí estás diciendo por dónde va tu vida, por dónde va tu camino, tu senda. Pedro y Juan lo miraron a los ojos y habrán percibido que en él había deseo de cambio. Habrán percibido que este hombre estaba sufriendo en su ignorancia. Y al verlo le dijeron lo que le dijeron. Lo que tengo te doy. Lo que tengo verdaderamente en mi corazón y te lo puedo compartir, no tiene precio. Yo lo recibí gratis porque no te lo doy yo, sino que te lo da Dios, que no te cobra. Lo que tengo te doy. La mayor bendición, la gracia, el poder, la bendición de disfrutar plenamente, de saber que soy, como decía, un hijo de Dios y que Dios está conmigo en todo momento. Y eso fue lo que él recibió, se paró. Y sabemos que no se paró solo físicamente, se paró emocionalmente y espiritualmente. Dijo, ya nunca más soy lo que era, ya nunca más estoy en esta condición. Ahora doy gracias, ahora alabo a Dios, ahora me olvido de lo que era para poder enfocarme en lo que Dios tiene. Verdaderamente algo nuevo aconteció y a partir de allí no se detuvo, andaba, saltaba dentro del templo sin ataduras físicas, ya no era, como decíamos, cojo, inválido, ¿no? No había ataduras emocionales, esto de, ay no, yo tengo vergüenza de cantar, de alabar, de dar gracias a Dios, tengo vergüenza, no sea que me reconozcan que era el de allá afuera, a ver qué van a decir. No, había libertad, libertad emocional, libertad espiritual. Ya no era un inválido físico, sino tampoco lo era en el área emocional y en el área espiritual. Por eso, a veces tenemos que replantearnos qué es lo que nos condiciona. ¿Hay algo todavía en nuestra vida que nos ata, que nos condiciona? ¿Acaso nos hemos olvidado del amor y la bondad de Dios que se manifestó a nuestra vida y a nuestros corazones? Nuestra vieja naturaleza de mendigos a veces nos vuelve a hacer creer que somos víctimas, que somos pobrecitos, que Dios nos resolvió algunas cosas que nos pasaban, pero ahora como surgió algo nuevo, bueno, otra vez estoy lamentándome de vuelta. Y el Señor, como decía, quiere ir mucho más allá de resolverte una dificultad o un problema. Él quiere reinar en tu corazón. Él quiere darte luz, Él quiere darnos su luz, su verdad, su poder, porque no estamos derrotados, porque tenemos que estar de pie, porque tenemos que seguir cantando y alabando a Dios como lo hizo más, dándole gloria al Señor y por lo realizado y por lo que todavía vendría. Hay mucho poder en esas palabras de Pedro y de Juan. Lo que tengo te doy. Y Dios viene a nuestra vida para darnos lo que tiene, sin mezquindades. Hasta donde vos le abras tu corazón, Él te dará. Hasta donde lo dejes actuar, Él obrará. Hasta donde lo dejes llegar, Él va a ir. Sin miedos, sin temores, porque Él realmente ha manifestado su poder sobre su pueblo. Y hasta ahí es donde Él debe ir. Creo realmente que cuando viene una persona, por ejemplo, al programa de desafío, no viene para liberarse de las drogas. Él cree que viene por eso. Yo creo que viene para ser un discípulo de Dios. Creo que el plan de Dios es más allá del problema. Es decir, mucho más allá de lo que la persona cree o imagina hasta un momento. Y Él nos va a dar todo lo que Él preparó, como decía, y hasta donde nosotros lo dejemos llegar. Por eso, a veces pensamos que las bendiciones son las cuestiones humanas, como pensaba hasta un momento este hombre.
Pero piensen que, como reflexionábamos recién y hablábamos recién en la palabra, estaba confundido. Pero la luz de Dios lo iluminó y entendió lo que significaba realmente estar bendecido. Estar bendecido es tener a Cristo, tener su amor, tener su paz, tener su poder, dejarnos llevar por Él y entender que así como Él vino un día a nuestra vida, Él quiere seguir guiándonos de aquí en más, para siempre. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Gracias a Dios más allá de todo. Y como pudo entender también, y seguramente luego habrá dicho, ¿de qué me estaría? Yo me quejaba de esto, de aquello, pero entendió que Dios tenía un verdadero propósito que era mucho más trascendente de lo que él imaginaba, ¿no? Para su vida, para su corazón. La mayor bendición, podemos ver en esta historia, es que Dios nos regale su poder, que Dios nos regale su amor, su presencia, su vida en nosotros. Y hoy Dios nos dice también, lo que tengo, te lo doy. Lo que tengo, te lo doy. Qué bueno que todos podamos disponer nuestro corazón para recibir lo que Dios preparó para nosotros. Y no nos detengamos nunca más. Como el cojo nunca más se detuvo y se enfocó en el propósito pleno de Dios para su vida. Qué diferente, ¿no? Esperar unas limosnas y pensar que su vida estaba buena cuando recibía unas cuantas limosnas, cuando Dios tenía algo totalmente diferente, totalmente transformador. Él había cambiado, pero no había cambiado por fuera, había cambiado por dentro. Se había sacado de encima muchos conflictos, muchos prejuicios, muchas actitudes que hasta ese momento lo hacían creer que para lo único que él servía era para estar tirado en la puerta de la iglesia. Que Dios nos ayude a entrar, a nunca quedarnos más afuera, a entrar espiritualmente para buscar todo el tiempo de la presencia de Dios y de su amor y su poder. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga.